Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente. Hoy 15 de mayo, ya llegamos a la quincena de este mes, un día en el cual también queremos honrar y saludar a todos los agricultores aquí en nuestro país y por supuesto también durante esta hora vamos a hablar de temas médicos, temas que a usted le interesan, pero sobre todo también que le den soluciones al respecto de alguna dolencia o algún tema específico. Vamos a hablar del dolor de manos y también vamos a tener un tema de dermatología en nuestra segunda media hora, así que les hago la invitación para que se quede con nosotros, para que aproveche este espacio y por supuesto nos honre con su compañía. Quiero darle hoy también la bienvenida al reumatólogo Mauricio Cordero. Hoy está con nosotros porque vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchas ahí en la casa le puede estar sucediendo y que además puede surgir a raíz del trabajo en casa, del trabajo doméstico, y es el dolor en las manos. Así que le damos la bienvenida al doctor Cordero. ¿Cómo le va? Gusto, Thais, un gusto acompañarlos esta mañana y sí, felicidades a todos los agricultores, ¿verdad? Base de nuestra economía, de nuestra cultura. Así es, y por supuesto que aquí en Los Doctores también honramos ese trabajo que hacen, cómo hacen crecer nuestro país a través de la tierra, con tanta paciencia, esfuerzo, dedicación, madrugadas, que hacen llegar los alimentos a nuestra mesa. Así que un buen saludo para todos ustedes, también quienes tienen familiares y ustedes que son agricultores. Doctor, hablando específicamente, luego de este saludo, sobre el dolor de manos, ¿qué tanto influye, por ejemplo, el trabajo, ahora yo lo mencionaba, doméstico en casa, ¿verdad? El hecho de estar en un momento cocinando, luego en otro momento vamos y lavamos, todo esto, ¿verdad? ¿Y a qué se debe el dolor de manos? Sí, la estructura de la mano, Thais, es una estructura muy importante. Depende literalmente de todo nuestro día a día, desde el momento en el que nos levantamos, nos bañamos, nos alimentamos y todas nuestras funciones principales. Debemos hacer un análisis entendiendo que la mano tiene diferentes estructuras que se pueden dañar. Unas serían ligamentos, tendones, articulaciones, incluso el nervio. Entonces, según las características del dolor, debemos empezar a ir trabajando un poco en qué podría ser la causa. Hablando de causas mecánicas, este movimiento que se llama el de oposición del primer dedo es un movimiento muy frecuente para que nosotros hagamos prensión. Cuando abusamos de este trabajo podemos generar inflamación, por ejemplo, en tendones que corren por la cara lateral de nuestra mano, una famosa condición llamada tendinitis de De Quervain, donde básicamente el tendón que se encarga de hacer este movimiento de extensión se inflama. Además podemos tener compromiso de tendones extensores o flexores, los que se encargan de hacer este tipo de movimiento. Ahí podríamos encontrar, por ejemplo, una tendinitis flexora, que es básicamente la inflamación en una parte de la palma de la mano, que cuando hacemos el movimiento de flexión nos genera dolor en esta zona. Esa inflamación puede ser tan importante, Thais, que nos genere el famoso dedo en gatillo, que es el que hacemos un movimiento y en el momento en el que vamos de vuelta, el dedo se queda pegado y tenemos que incluso ayudarle para que lo logremos extender de forma completa. Eso obviamente no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que progresivamente vamos notando como más limitación, más dolor, más problema. Y vamos a hablar también pues del dolor articular, que es algo sumamente frecuente e importante. Y ahí me gustaría hacer la diferencia entre dolores que aparecen con el uso y dolores que aparecen con el reposo. Y esto lo hemos ya comentado en otras ocasiones y es un factor clave. Nuestras manos pueden doler en todas las articulaciones, lo que llamamos las articulaciones distales y proximales de los dedos y también los famosos nudillos o la muñeca. Estas articulaciones se pueden ver afectadas por enfermedades degenerativas o por enfermedades inflamatorias como la artritis, claves para reconocer un dolor de otro. Los dolores degenerativos o por desgaste aparecen principalmente cuando hacemos uso de nuestras manos. Entonces, por ejemplo, este mismo agricultor que se encarga de usar la pala, de usar el asadón, de recolectar productos, que pasa haciendo mucho trabajo de fuerza, las personas amas de casa, la gente que tiene labores de desarrollar, qué sé yo, artesanías, bisutería, que hacen movimientos recurrentes, podrían generar lesiones por desgaste que le limitan el trabajo. Entonces, si reposo, me siento bien. Si abuso o hago trabajo, me empieza a doler. Esa es una característica de dolor mecánico, dolor degenerativo o por desgaste.
El dolor de artritis tiene un componente completamente contrario. Nos acostamos a dormir, hacemos reposo, no nos estamos moviendo y este dolor empieza a incrementar paulatinamente entre más quedititos estemos. Entonces es tal vez un dolor importante de reconocer, porque el momento en el que más nos va a afectar es en el sueño, es en el momento en el que más hemos descansado. Me acuesto a dormir bien, 3 de la mañana empiezo con una sensación de malestar que incluso me puede despertar, y obviamente al final del reposo, que sería la hora del despertar, tipo 6, 7, 5 de la mañana, según nuestra dinámica del día a día, el dolor está en su máxima expresión, con algún grado de limitación funcional que nos impide hacer un puño completo, o sea que tratamos de cerrarlo completamente y nos queda en este ángulo o un poquito tal vez menos, pero que no logramos resolver de forma rápida. Tiene nuestro cuerpo que empezar a hacer movimientos y calentar, como dicen popularmente los pacientes, pero este calentamiento nos puede tardar hasta 1 hora completa. Imagínense ustedes levantarse a cepillarse los dientes y que su mano sea incapaz de agarrar el cepillo de dientes o incapaz de agarrar el cepillo para peinarse. Esto es algo que es progresivo. Los procesos de tipo desgaste son progresivos, lentos en el tiempo. Nosotros no vamos a notar un dolor muy severo o muy marcado de la noche a la mañana. Usualmente son procesos que tardan años en que ya se instauren y que nos generen tal vez algún grado más de malestar o de disconfort o dolor. En cambio, los dolores inflamatorios, que podrían ser, repito, de origen reumático, tienen una instauración mucho más rápida. En cuestión de semanas, ya la persona podría tener una limitación que incluso le obligue a requerir ayuda de un familiar, ayuda de ponerse en pie en horas de la mañana, ayuda para colocarse ropa interior, qué sé yo, el brasier, o para hacer diferentes labores. Entonces, además de discapacidad, genera mucha sensación de tristeza por frustración de ver que de un pronto a otro estoy mal. Los procesos de tipo inflamatorio reumático son así, rápidos, de instauración bastante más expedita versus los dolores por desgaste, que repito, son como progresivos en el tiempo y vamos notando tal vez como un dolorcito que lentamente va incrementando hasta que en cuestión de tal vez meses generan ya algún tipo de discapacidad. Y por último, tal vez comentar el dolor que puede afectar la mano de origen nervioso, donde tenemos 2 principales nervios, uno que se llama nervio mediano, que atiende principalmente la parte del dedo gordo y los 2 deditos al lado, y el nervio ulnar, que atiende el dedito pequeño y el de al lado. Compresión del nervio mediano, que usualmente se da en la muñeca, el famoso túnel carpal, puede generar adormecimiento, hormigueo y falta de fuerza en estos 3 dedos principalmente. Y compromiso del nervio ulnar, que afecta a estos 2 principales deditos, nace principalmente al nivel del codo y genera nuevamente hormigueo, sensación de falta de fuerza en estos 2 deditos. Entonces, de forma rápida, es como un repaso de las principales causas de dolor que nos pueden afectar, teniendo en claro que hay unas por uso, otras por procesos reumatológicos. También hay temas metabólicos que se pueden comentar, Thais, que influyen un poco en la aparición de esta sintomatología. Claro que es una consulta frecuentísima. Claro, ¿no? Y esa habilidad también, doctor, que usted acaba de tener en cuestión de 9 minutos de explicarnos los tipos de dolores, ¿verdad? De artritis o en causas reumatológicas, degenerativas, o ahora también hablaba sobre el tema nervioso. Todo esto ojalá que le haya quedado bastante claro, pero también usted mencionaba el hecho de estar haciendo algún tipo de labor en casa o a veces incluso tener que pedir ayuda a los familiares para podernos abrochar el brasier o para simplemente lavarnos los dientes. Queremos saber qué piensan ustedes, si han enfrentado este tipo de dolor, y esto fue lo que nos respondieron nuestros televidentes. Bueno, ahorita no, sinceramente no. Estuve un tiempo, hace como unos 10 años, que sí estuve con un problema y me hicieron varios análisis, pero me recuperé. Ya iba soportando el dolor nada más, ya aparece osteoporosis y otras cositas, entonces eso le afecta bastante en las manos y en los pies, en todo lado. La computadora, exactamente la computadora, porque atendía pacientes, entonces tenía que digitar mucho. Es que ya ella le dijeron que ese dolor ella lo tiene que vivir porque ya no hay ningún tratamiento para eso, entonces ella tiene que aguantar. Si uno toma sus pastillitas y todo, nada más le alivia, pero sigue con el dolor. Pues sí, me hicieron la electromiografía
y me mandaron algunos medicamentos que en ese momento no los recuerdo, pero sí, como fue hace tantos años, unos 10, 12 años más o menos. No, sí, ella buscó aquí en el Calderón, la mandaron a la clínica del dolor y el doctor le dijo que no, ya estaba muy avanzado, entonces ya no podía hacerle nada más. 10:10 de la mañana. Queremos también que usted aproveche al doctor Mauricio Cordero. La presencia del doctor es muy valiosa para nosotros aquí en este espacio, así que si usted desea hacerle alguna consulta con respecto al dolor de manos que usted ha estado enfrentando, si tiene la duda de será el nervio, será el hueso, será por algo reumatológico, será algo degenerativo, el doctor está listo para contestar sus preguntas a través de la línea telefónica que ya está habilitada, 905-2290-6235. También tenemos el WhatsApp, que ya lo tengo por aquí listo, 6477-7778. Si usted desea también enviar alguna fotografía, ¿por qué no también nosotros podemos enseñársela al doctor con muchísimo gusto? Y el doctor con toda la amabilidad va a tratar de ayudarle a través de nuestro WhatsApp. Se lo repito, 6477-7778 o el 2290-6235. ¿Qué tratamientos ahorita tenemos disponibles? Dependiendo, sé que de la causa, pero ¿cuáles son los principales? Hay muchas opciones de tratamiento, Thais, y realmente esto va a depender mucho, como vos decís, de la causa. En general, la terapia física nos ayuda muchísimo. Nosotros podemos implementar procesos de terapia física para desgaste, podemos procesar o hacer procesos que nos ayuden a mejorar la patología de tendón, de nervio. Un punto tal vez importante a tomar en cuenta con el que mucha gente se puede ver beneficiada es revisar el espacio de trabajo. Existen demasiados errores en procesos de ergonomía, que es esta ciencia que busca que nuestro desempeño en, no sé, teletrabajo, en oficinas, en escritorios, se haga de la mejor forma. Por supuesto que es difícil dar una recomendación porque espacios de trabajo hay miles de diferentes tipos en nuestro país, pero hay lineamientos que podemos consultar a través de internet, donde pongamos ergonomía del espacio de trabajo con reglas o leyes que se deben ir cumpliendo. Entonces, implementar ergonomía adecuada, terapia física adecuada, y tal vez el tercer tratamiento es el diagnóstico. Porque, nuevamente, si tenemos un dolor articular que tiene un origen reumático, hay un montón de estrategias de tratamiento que nos pueden ayudar a mejorar. Si tenemos un dolor tendinopático, donde, por ejemplo, tengamos este famoso dedo en gatillo, se pueden hacer procedimientos para lograr resolver el proceso, o incluso, en casos difíciles de tratar, podríamos necesitar manejo quirúrgico avanzado, una cirugía especializada que nos ayude a liberar un poco este tema tendinopático. Y como les comentaba, pues parte de esta evaluación va a significar hacer una revisión metabólica de los pacientes, porque bueno, con algún grado de frecuencia, descontrol en azúcar, descontrol en temas endocrinológicos como por ejemplo también tiroides, trauma recurrente y otro tipo de escenarios pueden ser diagnosticados en algunas opciones de tratamiento y de estudios de laboratorio que nos faciliten evitar principalmente la recurrencia, evitar de que estas manifestaciones se den una y otra vez, que es algo que con alguna frecuencia observamos. Y también lo que puede significar para quien lo enfrenta, ¿verdad? Esa, probablemente esa sensación de no poder hacer lo que antes yo hacía, ya me trae abajo un poquito también este tema, anímicamente ya no me siento tan bien, tengo que estar pidiendo ayuda, así que ojalá que usted pueda encontrar también la solución, como bien lo dice el doctor Cordero, todo va a depender de la causa. Vea lo que dice una de las televidentes, de hecho hace la consulta por su mamá, dice tiene 78 años, la mamá de la televidente que nos escribe, dice que se golpeó un dedo de la mano y la doctora dice que tiene dedo de gatillo, le remitieron al hospital con una referencia, la consulta es ¿cómo se repara? ¿Qué tratamientos hay para el dedo de gatillo? Sí, el dedo en gatillo entonces nuevamente puede tener una explicación traumática, es un proceso donde la vaina del tendón, imagínense como un tubito, se inflama y evita que el tema del tendón se dé el desplazamiento. Entonces, este tendoncito, si tenía este espacio, se estrecha y no permite que haya un flujo o un movimiento, digamos, normal del tendón. La reparación tal vez más invasiva es la de la cirugía, que involucra hacer una pequeña herida. Lo hace equipo especializado, como por ejemplo ortopedistas de manos o cirujanos plásticos, porque es una estructura muy delicada, pero obviamente que intentamos que eso no se dé. La estrategia de usar una combinación de desinflamatorios tomados
con una punción delicada de la vaina del tendón por medio de ultrasonido y con una aguja muy pequeña donde colocamos esteroides de depósito. Son medicamentos que tienen un potencial desinflamatorio muy alto, junto con anestesia, que lentamente van haciendo un proceso de ir aflojando, entre comillas, ese tendón, ir disminuyendo ese nivel de inflamación. Y es básicamente un procedimiento muy sencillo y seguro. Duramos máximo tal vez 2-3 minutos, el tema de aseo se hace de la mejor forma y la recuperación realmente es rapidísima. El paciente puede hacer una vida relativamente normal los primeros 3 días, donde se le pide un poco de reposo porque el medicamento se acaba de inocular en el tendón y necesitamos que él pase a su faceta de apegarse, de centrarse en los puntos de inflamación, y el exceso de movimiento nos va a impedir que esa fase se dé de la mejor forma. Pero en cuestión de 3 días, gimnasio, ejercicio, centros de adulto mayor, exactamente recuperar la vida normal y esperar obviamente la tasa de respuesta del tratamiento que se va viendo como de una forma más palpable después de 2 semanas de aplicación. Ok, ¿hay que volverlo a hacer? No. Usualmente lo hacemos una vez, podría ameritar una reaplicación, pero esto va a depender mucho del factor desencadenante. Por ejemplo, si estamos en el entendido de que es un paciente que metabólicamente hablando está muy mal, claro, si no resolvemos lo metabólico, tarde o temprano podría reaparecer en el mismo dedo o en otro dedo asociado. Bueno, 10:16 de la mañana. A esta hora queremos recibir la primera llamada telefónica. Janet se encuentra en la línea. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a Los Doctores. ¿Cómo le va? ¿Desde dónde nos llama? Muchas gracias, desde Cartago. Desde Cartago. Bueno, bienvenida y adelante con su consulta, doña Janet. Bueno, yo tengo 43 años y tengo alrededor de 3 años más o menos de que empecé con un dolor en la mano derecha. Yo era pistera, ¿verdad? De las que trabajan en las gasolineras. Y eso me produjo el dolor al punto de dejarme inmóvil la mano derecha. Yo fui con un fisioterapeuta, él me infiltró y yo recuperé el movimiento. Luego quedé embarazada de mi hija y el doctor me dijo, esto va a agravar sus dolores articulares, lo cual no fue así. Los dolores se suspendieron prácticamente todo el embarazo, pero una vez que tuve a mi hija, volví otra vez con mis problemas articulares. Actualmente me duelen las 2 manos, el codo. No puedo ni siquiera levantar la taza de café porque me duele. Alzar a mi bebé es un reto. Y realmente, bueno, me dijeron que era primero algo de Kervain, ¿verdad? Luego me dijeron que era el nervio que operan generalmente. Y ya me han hecho exámenes de factor reumatoide y siempre salen negativos. Como decía el doctor ahora, yo siempre me acuesto con el afán de que mis articulaciones descansen y al final el dolor me despierta. Y yo tardo varios minutos, horas incluso, en que mis manos duelan menos porque duelen en todo momento. O sea, duelen todo el día. Solo que cuando ya empiezo a moverlas, empiezo como que el dolor baje. Entonces yo quería saber más o menos qué podría hacer. Como le digo, tengo problemas articulares, no solo son las manos, pero las manos son lo que más me duelen. También me duelen las rodillas, las piernas, pero más que todo son las manos. Yo no puedo ni siquiera ir a la pulpería y traer algo en la mano porque me duele. Sí lo logro hacer, pero el dolor es muy intenso. Sí, esto es lamentable. Doña Janet, bueno, ahí escuchamos, ¿ese es su bebé? Sí. Ahí le estamos escuchando. ¿Cuánto tiene? 2 años y medio. Tiene 2 años. Y usted entonces, prácticamente hace 2 años, un poco más, se le quitaron los dolores por el embarazo. Dice que tiene otros problemas. De hecho, le soy muy sincera que el doctor me dijo que se iban a agravar con el embarazo, y fue todo lo contrario. Sí, durante el embarazo es maravilloso como el cuerpo, ¿verdad, doctor? Pasa algo en nosotras que muchas de las cosas empiezan incluso a ordenarse. Ahora, nada más quiero hacerle una consulta. ¿Hace cuánto fue que le infiltraron, doña Janet? Hace 4 años, porque yo voy para 44 años ya. Hace 4 años, o sea, a los 40. A los 40, ya usted no es pistera. No, ya no, ya yo, de hecho, para buscar un trabajo, no puedo, porque para todo se utilizan las manos. Así es, doctor, ¿usted tiene alguna consulta? Doña Janet, su dolor tiene un patrón de inflamación bastante marcado.
y este hallazgo que usted encuentra con el tema del embarazo es algo muy característico. Los procesos de artritis normalmente cuando la mujer entra en embarazo se relajan completamente y las mujeres dicen que es esta bendición, no me volvió a doler nada. La razón científica es que su cuerpo en el embarazo hace una especie de supresión o de control del fenómeno inmunológico, recordando que la mitad de su hijo no es suya, es de su pareja o de su esposo. Entonces, la mayor cantidad de pacientes con artritis reumatoide entran en una condición de relajación durante el embarazo y después de que la bebé nace, más o menos a la 6ª semana, hay un brote de actividad. Ya su cuerpo deja de tener esa especie de escudo protector que es el embarazo y reaparece todo en algunas ocasiones con más fuerza. Entonces, tendinitis de Kerbein pudo haber sido un diagnóstico cuando usted estaba laborando. La tendinitis de Kerbein no necesariamente se va a resolver en el contexto de embarazo, pero esta tendencia que su cuerpo ha tenido de ir agregando otras articulaciones, de tener dolor en las horas de la madrugada, de levantarse mal y tender a ir mejorando conforme usted va calentando o trabajando, es algo de alta sospecha para artritis reumatoide. Entonces, su dolor está definido a nivel mundial como una artralgia sospechosa, como un dolor articular que genera algún tipo de riesgo y que debería ser idealmente evaluada por un reumatólogo a pesar de que usted tenga factor reumatoide negativo. En algunos otros momentos de este programa hemos hablado que la clínica es la que manda. 40% de los pacientes, o sea, 4 de cada 10 mujeres tienen artritis con factor reumatoide negativo. Entonces, el hecho de tener el examen normal no excluye que usted tenga chance de tener, por ejemplo, artritis. No me parece a mí que esto se trate nuevamente de un de Kerbein, la forma como usted describe sus dolores, no me parece que oriente tampoco a un túnel carpal y definitivamente me parece que usted se beneficia mucho de una evaluación especializada por un reumatólogo. Esto es interesante lo que le pasa y lo que usted también está diciendo, que aunque salga negativo, sí existe. ¿Por qué? Realmente, digamos, estos son marcadores clínicos y de laboratorio que ayudan a orientar un poco. Son hallazgos que hemos encontrado de sustancias, digamos, que tienen esa evidencia de autoinmunidad o autoataque. ¿Tais? Sin embargo, está estudiado que no son las únicas y posiblemente no hemos encontrado todas las potenciales sustancias autoinmunes causales de los procesos de enfermedad reumática. ¿En qué nos ayuda a nosotros, por ejemplo, un factor reumatoide o un anti-PCC, que son los característicos descritos en artritis reumatoide? Más que todo, Tyson, saber si la artritis va a ser agresiva. Es más que todo como un factor pronóstico de estar pilas o poniendo atención de manifestaciones extraarticulares, como por ejemplo la aparición de inflamación de pulmón, la inflamación a nivel de sangre, que se manifieste como anemia, que se manifieste con manifestaciones, perdón la reiteración, de piel, pero no se deben utilizar como un criterio de exclusión. Tengo dolor, me hago el factor reumático, salió negativo, listo, no hay nada que hacer. No, eso es un error y el hecho de, digamos, de considerar ese estudio como un tamizaje inicial no es el mejor. Sabemos que tiene a nosotros mayor rentabilidad en la interrogatoria que hacemos en la consulta, tocar al paciente, hacer estudios de ultrasonido guiado buscando cambios específicos de artritis, más que un simple examen de sangre. Ok, así es. Bueno, muchas gracias, doctor, por atender la consulta de doña Janet. Esperamos que de verdad le haya servido y que mejore, porque cuando la escuchamos hablar y decir que ni siquiera puede tomarse una taza de café, ¿verdad? Esto entra uno también en esa situación de que no es normal y tampoco deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Tenemos una llamada telefónica nuevamente desde Desamparados. Saludamos a doña Rocío. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va, Rocío? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muy felices de contar con su llamada telefónica y por supuesto listos para servirle. Adelante con su pregunta. Muchas gracias. Primero los felicito por el programa. Trato de no perdérmelo cuando puedo. El asunto es ahorita casualmente escuchando al médico que decía que a veces un examen pues sale que no, por decirlo así, sale negativo y resulta que bueno, uno, al menos en mi caso, pues yo soy madre sola, he sido cabeza de familia y para uno es muy difícil ir a hacerse exámenes por aparte o procedimientos, ¿verdad?, un poquito más avanzados para saber qué tiene.
yo tengo 57 años y hace años yo empecé con varios dolores en mis dedos, luego en mis codos, luego, bueno, ¿qué me dijeron? No, lo que tiene es fibromialgia, la bendita fibromialgia que se la recetan a todos en el Seguro Social, y no hablo mal del Seguro Social, tiene sus cosas positivas. Sí. Pues, y de un pronto a otro empecé a padecer de dolores muy, muy, muy fuertes en mi cadera, terribles, luego en la columna, luego vi que mis dedos, especialmente en la mano derecha, se me empezaron a hacer como tipos de quistes, en la muñeca también, incluso en los codos. El dolor es terrible. Estaba viendo que el dormir también, en lugar de darle a uno descanso, más bien amanece uno más cansado y adolorido, por más tratamientos y por tratamientos que uno compre. Resulta que yo tengo una artrosis y súmele otras cosas más, y me imagino, no sé, le pregunto al doctor, ¿eso sigue o llega a un punto en que la artrosis tiene ya su límite o sigue? Porque yo he visto que ya los otros dedos de la mano derecha especialmente, y uno sí de la mano izquierda, pues han tomado otro rumbo, o sea, se doblan y se me han hecho esas pelotitas. Entonces, ya esas pelotitas no tienen remedio, no se pueden operar, va a seguir la situación, se tiene un límite. En cuanto a la cadera, sí, tengo artrosis y ya bastante severa, entonces eso va a seguir, o sea, eso continúa. Sí, su pregunta puntual es si es progresivo, ¿ok? Sí, o llega a un límite, bueno, algo sí muy importante ya para terminar, yo sé que el ejercicio, yo siempre fui deportista, fui de hacer siempre gimnasio y sé que los ejercicios ayudan mucho a minimizar el dolor, pero no del todo. Sí. Entonces, para concluir, pues sí, el ejercicio para las personas que no lo practican, incluso ejercicios de mano o del cuerpo, ¿verdad? Ciertos ejercicios que se le puedan recomendar a uno, pues que sí lo hagan, porque sí ayuda mucho a minimizar el dolor, porque cuando el dolor se da es bastante severo, bastante fuerte. Pero sí, la pregunta en realidad era si eso continúa o tiene un límite. Así es. Hasta cierta edad o va a seguir hasta que uno llegue, Claro. hasta que Dios lo quiera, pues, dar vida, ¿no? Entonces, Sí. ¿continúa o se puede frenar de alguna forma? Bueno, muchas gracias, doña Rocío. Si quiere escuchar al doctor a través del televisor, gracias a doña Rocío. Adelante. El proceso de desgaste, doña Rocío, sí es progresivo y va a tener un fin según las medidas que uno tome. En esa línea, por ejemplo, el desgaste de cadera se va a ver, digamos, agravado por sedentarismo, por exceso de peso, por poca tonificación de músculo. Y en esa línea llega un punto en el que tal vez agarre un diagnóstico de desgaste grado 4, donde tal vez no haya una mayor tendencia al deterioro clínico de la articulación, pero sí en el tema dolor, que amerite, por ejemplo, la cirugía de reemplazo. A nivel de manos, el desgaste puede sí tener como un momento en el que se detenga, y no es una regla de que si usted hizo desgaste tal vez en 2 articulaciones, la va a hacer en todas las demás. Es algo demasiado difícil de predecir, y uno observa que hay señoras que tienen 2 articulaciones con un desgaste marcado y hay personas que tienen un desgaste muchísimo más exuberante. Eso también va a depender mucho del diagnóstico que se tenga. Hay una manifestación que se llama artrosis erosiva, que es como la manifestación más severa de enfermedad tipo de desgaste que podemos encontrar. Tiene sus criterios de diagnóstico, tiene sus planes también de tratamiento. Entonces, a nivel de manos es un poquito más difícil de lograr poder decirle qué esperar. Lo que sí podemos comentar es que, como usted muy bien lo dice, el ejercicio es una herramienta procurando no caer en extremos. El ejercicio excesivo es dañino y el sedentarismo es también dañino. Entonces, hay estrategias, digamos, de terapia física y de acompañamiento con medicamentos para manejo de dolor. Esta combinación, terapia física, ejercicio y medicamentos para manejo de dolor, son los que nos han demostrado mejorar mucho más la calidad de vida de las pacientes que padecen de enfermedad tipo artrósica, que, valga la aclaración, es la enfermedad más prevalente a nivel de articulaciones del mundo. Entonces,
En ese sentido, Rocío, usted es una de las tantas afectadas a nivel mundial. Y sí, lastimosamente, a la fecha no hay una intervención médica, un fármaco, una estrategia que nos ayude a que usted logre detener ese proceso. En el momento en el que eso pase, literalmente vamos a ser como capaces de controlar nuestro envejecimiento, pero es algo semejante como decir qué hacemos para que no nos hagan canas, ¿verdad? Eso realmente a la fecha no lo tenemos claro y sí es algo con lo que hay que lidiar, pero usted no debe estar sola, hay un acompañamiento que se le puede dar. Sí, porque tal vez la respuesta que usted nos da a esta hora y a doña Rocío, probablemente a muchas otras que están escuchando, no suena tan alentadora en el sentido de que ¿cuándo para, verdad? ¿Cuándo para este dolor? ¿Cuándo para todo lo que estoy pasando? Sin embargo, se puede acompañar entonces, doctor, y se lo agradecemos muchísimo a usted para que si usted en la casa está enfrentando este tipo de dolor, artrosis era lo que nos explicaba doña Rocío, pues busquen la manera, ¿verdad? De ese movimiento, esos ejercicios finalmente que ella decía, muy puntual, doctor, que se nos acaba el tiempo, ¿qué podría hacer ella? Hay ejercicios que trabajan motora fina, como por ejemplo ejercicios que hacen con prensas que nos ayudan a mantener este tipo de movimiento, o también este movimiento es muy importante en las pacientes que tienen artrosis, el movimiento de hacer una flexión donde intentemos que la uña pegue en la base de la palma. Muchas pacientes me dicen, doctor, la bolita, pero la bolita vean que no hace un movimiento tan marcado de nuestras articulaciones, sino es un movimiento más de los nudillos. Este movimiento, que incluso lo podemos hacer consiguiendo un poco de plasticina y tratando de amoldarla de esta forma, de manera que mantengamos el arco de movilidad. Eso nos ayuda. Otro ejercicio que es importante, se llaman baños de contraste. Contrario a lo que la gente cree, que el cambio frío-calor es negativo, el sumergir 3 minutitos de las manos en frío y 3 minutitos en agua tibia puede ser suficiente para aliviar un porcentaje importante del dolor. Bueno, muchísimas gracias. Ahí le quedan también estos 2 ejercicios a nuestros televidentes, así que le agradecemos al reumatólogo Mauricio Cordero. Hoy hablamos de dolor de mano. Si usted quiere repasar esta entrevista, puede hacerlo a través de nuestro YouTube. Ahí usted nos busca, Teletica, y ahí va a salir todos los programas. Muchas gracias, doctor. Un gusto, Tyson. Un gusto acompañarles. Igualmente. Nos vemos muy pronto y nosotros hacemos una pequeñísima pausa comercial y ya regresamos aquí a Los Doctores. Con 34 minutos regresamos aquí a Los Doctores, un espacio dedicado para usted, para su salud. Y bueno, también tenemos esta segunda media hora de programa, un tema muy importante con el doctor, él es dermatólogo, Guillermo Cortés. Vamos a hablar sobre el melanoma, pero vamos a ir poquito a poquito entendiendo mucho sobre este tema. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, encantado y feliz de estar aquí hablando de este tema que es de vital y relevante importancia para nuestra población. Sí, nosotros en nuestras conversaciones casi que siempre y todos los años hablamos de la importancia de concientizar, pero específicamente, ¿qué es el melanoma, doctor? Es cierto, Thais, mira, eso es un tema que se trata y yo creo que no vamos a parar nunca a hablar de él porque el melanoma es un tumor, pero es el tumor más agresivo que tiene el cuerpo. Es el tumor que nos da una capacidad de matar. La sobrevida de pacientes con melanoma varía definitivamente muchísimo de acuerdo al momento en que lo diagnosticamos. Entonces el melanoma parte a veces de cosas tan inofensivas como un lunar, ¿verdad? Entonces es nuestro deber poder identificar esos lunares, hacer un diagnóstico temprano y cambiar de forma importante la sobrevida de nuestros pacientes con un diagnóstico temprano. Usted acaba de decir algo que creo que nos impactó a todos, ¿verdad? Que es un tumor, pero el más agresivo que podemos tener en el cuerpo. ¿Cómo trabaja este tumor? Sí, fíjate que la piel tiene los 2 extremos, ¿no? Tiene los tumores menos agresivos de todos, que se llaman carcinoma celular, pero en ese espectro, en el otro lado de la línea, tiene el tumor más agresivo de todos los que existen en el organismo, que es este melanoma, que es el que estamos viendo ahí gráficamente en pantalla. Este es un tumor que parte de una célula que se llama los melanocitos. Esos melanocitos producen una sustancia que se llama los melanosomas y estos tienen la capacidad de transformarse y diferenciarse y convertirse en tumores. Pero ¿cuál es el problema, Thais? Si tú ves, es un tumor que se va metiendo como hacia las capas profundas de la piel, pero ahí en esas capas profundas que ahí está representada como la grasita, existen vasos capilares y vasos linfáticos. Entonces, una vez que una célula de estas toca un vaso capilar, un vaso linfático, tiene la capacidad de irse, viajar hacia otros órganos y hacia otros sitios. Eso es lo que conocemos como metástasis. Entonces, este tumor es un tumor que tiene una alta capacidad de metástasis y como es un tumor silencioso, Thais, que no duele, no pica, no sangra, no da ningún tipo de manifestación,
Cuando lo detectamos o cuando el paciente consulta, más bien muchas veces ya es tarde, ya no podemos hacer nada por él. Bueno, y como usted acaba de decir también, no hay ninguna manifestación. Entonces, ¿cómo hago yo para estar atenta y alerta a este tipo de tumor? Muy buena pregunta, Thais. Ahí es donde entramos nosotros los médicos y especialmente los especialistas a hacer un papel preponderante en la detección temprana del cáncer. Justamente este tipo de programas como el que hoy nos estás invitando, a nivel de todas las canales de comunicación que tengamos en nuestra población, hacer concientización de que esto existe y que parte o comienza a partir de pequeñas lesiones pigmentadas, que generalmente las conocemos como lunares. Entonces estas lesiones pueden irse transformando durante el tiempo, pero generalmente uno se acostumbra a ver un lunar. Uno lo ve ahí todo el tiempo y nada pasa. De pronto puede cambiar un poquitito, después cambia de forma, de tamaño, de color, pero no le damos importancia. O peor aún, Thais, por ejemplo, hay lunares que uno nunca detecta en las plantas de los pies, dentro de los dedos de los pies. Son áreas que no son áreas que frecuentemente se esté chequeando, que a veces el hallazgo es casual porque fue un examen médico o porque estaban haciendo un pedicure o porque estaba en una piscina, en una posición y entonces algún familiar le vio esa manchita. Digamos que ese es el tipo de consulta que nosotros tenemos, donde esos hallazgos son casuales y entonces el paciente llega a la consulta por hallazgos casuales y encontramos, en algunos casos afortunadamente, que podemos detectar esa lesión antes de que pase a estadios más avanzados. El tumor, como todos los tumores, va cambiando y se va haciendo mucho más agresivo. Eso es lo que se llama un estadiaje, donde empezamos desde niveles muy básicos, vamos aumentando el nivel el grado de alteración de ese tumor, la diferenciación celular va siendo cada vez peor, el grado de desorden arquitectónico, como se ve ahí, de las células cada vez siendo mayor, y entonces esto haciendo que la agresividad de ese tumor se convierta en tratable si lo detectamos a tiempo o intratable si lo detectamos en etapas ya tardías. ¿Es posible que también la exposición constante al sol sea un factor de riesgo? Sí, definitivamente sí, Thais. En el melanoma concretamente, fíjate que vemos dos papeles. Un papel que es el solar y lo vemos porque sobre todo en las series de casuísticas más grandes, que es en las series de reportes de la literatura hechas por la Academia Americana de Dermatología, se reportan muchos cánceres tipo melanoma ahí justamente. Muchas gracias por esa imagen. En pacientes americanos o anglosajones de latitudes altas muy blancos que han sufrido quemaduras justamente en esa parte de los hombros, quemaduras solares en algún momento del tiempo, y entonces empiezan con los años a desarrollar ese tipo de lesiones y terminan siendo melanomas. Por eso en la población norteamericana, anglosajona o de latitudes altas, norte de Europa, ahí es donde tenemos la mayor cantidad de melanomas a nivel de la espalda. En Mesoamérica, nuestra población, que tenemos otra genética completamente diferente, y estamos hablando desde México hasta Chile, la gran cantidad de melanomas, en su gran mayoría los encontramos en los pies, fíjate. Es un melanoma que conocemos con el nombre de acral lentiginoso, ¿verdad? Porque es una distribución muy lejana a esta. Entonces en Mesoamérica tenemos una incidencia muy alta de lesiones pigmentadas en las plantas de los pies, y tenemos entonces este problema donde ya realmente es labor del médico poder hacer un diagnóstico temprano y poder hacer una intervención temprana que le salve la vida a ese paciente. Sé que también el tema de los lunares que a veces aparecen y uno dice, este lunar yo no lo tenía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo identifico un lunar? ¿Cómo cambia con el tiempo? Si puede o no volverse también canceroso un lunar que yo he tenido toda la vida. Exacto. Nosotros tenemos una regla de oro, Thais, que es el A, B, C, D, E de los lunares. Con esa regla de oro salvamos vidas, que eso es un mecanismo que los médicos conocemos, obviamente los dermatólogos especialistas, también los médicos generales que hacen una detección a primer nivel también conocen esta regla, pero sobre todo es un tema que deberían conocer los pacientes, ¿verdad? Y es una forma muy simple de diagnosticar cuándo un lunar puede ser bueno o cuándo puede ser malo. La A se refiere a la asimetría, o sea, un lunar tiene que ser completamente redondito, como si fuera pintado por un niño, completamente redondito. Esa es la asimetría, o sea, que el diámetro vertical sea exactamente igual al diámetro horizontal. Ese es el primer punto. El B, los bordes. Un lunar que es normal, que no tiene problemas, los bordes son perfectamente delineados, son perfectamente circunscritos. Pero cuando tenemos lunares que tienen irregularidades en esos bordes, que son en forma estrellada o irregulares, sabemos que es un lunar que nos puede dar problemas. El C, Thais, se refiere al color,
¿Qué es el color? Cuando tenemos más de 2 o 3 colores dentro de ese lunar, ya estamos hablando que es un lunar que nos puede estar dando problemas. ¿Y qué color es generalmente? Normalmente son tonos de oscuros, ¿no? Café oscuro, café claro, blancos, negros, ¿verdad? ¿Rojizo no? Rojizo no, esos son otros tipos de lunares. Podría haber algunos vasos capilares ahí adentro, pero generalmente son tonos oscuros. Ok. Eso es con respecto a los colores. El D se refiere al diámetro. Normalmente, por estadística, la gran mayoría de los lunares son mayores de 0.5, 0.6 milímetros. Eso quiere decir que si yo cojo un lápiz y el borrador del lápiz lo pongo sobre el lunar y el lunar es más grande que ese borrador, podría ser un lunar que nos puede dar problemas por su tamaño. Pero en general nosotros lo que vemos es una serie de elementos, ¿verdad?, diferentes, que pueden ser diferentes si es en la piel, que es este abecedor, pero puede ser diferente si es en una uña. Fíjate que la uña es un tema que no vemos, son unas rayitas que aparecen en unas rayitas verticales, que aparecen en las uñas, ¿verdad?, generalmente de color oscuro, y que definitivamente están muchas veces en relación con melanomas en la base de la uña, melanomas ungueales, que es un tema muy delicado porque cuando se detecta un melanoma ungueal, generalmente nos toca hacer una intervención quirúrgica que puede ser parcial o en algunos casos la amputación, que es lo que quisiéramos nosotros evitar a toda costa. Entonces sí, cualquier rayita de color en las uñas debe ser revisada por un dermatólogo. En la es A, B, C, D. A, B, C, D y hay un E, ¿verdad?, que se refiere a la elevación. O sea, si uno pasa la mano sobre la piel es completamente lisa, pero si uno encuentra un montículo o una elevación, podría pensar que ya hay una fase de crecimiento vertical de ese lunar y podríamos pensar que ya ese lunar se está infiltrando. Y hay un E que lo utilizamos nosotros los especialistas y se refiere a la evolución, qué tan rápido cambió ese lunar o no. Y ya hay otra F que ya es para nosotros, que es el feeling. Nosotros los dermatólogos tenemos entrenamiento de muchos años de formarnos para detectar al ojo clínico o con un dermatoscopio, que es un aparato especial que usamos, cuando un lunar puede ser un melanoma. Y con este aparato que utilizamos en un consultorio de forma obligatoria, todos los dermatólogos, podemos detectar hasta el 90-95% de los melanomas. Muy bien. ¿Okay? Entonces, ese feeling es ese sentimiento que tiene el dermatólogo cuando ve un lunar de estos en el dermatoscopio y uno siente que inmediatamente está ante una lesión que es potencialmente letal para el paciente. Que es peligrosa. Bueno, 10:44 de la mañana, vamos a separarnos unos segundos. Al regresar, recuerde que usted puede hacerle las preguntas que tenga al doctor Guillermo Cortés, él es dermatólogo, estamos hablando aquí en Los Doctores del Melanoma, no se vayan, ya venimos. Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa. El 15 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa, una fecha que busca visibilizar este trastorno genético poco frecuente, caracterizado por la formación de tumores benignos en diferentes partes del cuerpo. Estos crecimientos no son cancerígenos, pero pueden afectar el funcionamiento de órganos como el cerebro, la piel, los riñones, el corazón y los pulmones, con manifestaciones que varían según su tamaño y ubicación. La esclerosis tuberosa suele detectarse en la infancia, aunque en algunos casos puede pasar desapercibida hasta la adultez. Entre sus síntomas más comunes se encuentran cambios en la piel, convulsiones, retrasos en el desarrollo y alteraciones de la conducta o el aprendizaje. También puede generar complicaciones a nivel renal, cardíaco o pulmonar. Aunque no tiene cura, existen tratamientos para controlar los síntomas, por lo que el diagnóstico temprano y el seguimiento médico son clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 10:48 de la mañana, estamos hablando aquí en Los Doctores con el doctor Guillermo Cortés. Él es dermatólogo sobre el melanoma. Si usted tiene algún lunar o algo que usted le haga sospechar o lo haga sospechar sobre esta aparición o que creció o que no tenía ese lunar y de repente sí le apareció, le cambió en la estructura, el borde es diferente, aproveche este momento para hacerle la consulta al doctor Guillermo Cortés. El número telefónico, se lo voy a repetir, 2290-6235 y también el WhatsApp 6477-7778. De hecho, tenemos aquí la consulta de una mamá preocupada por el lunar de un hijo. Dice que tiene un lunar como un pequeño mapa. Doctor, tiene la forma como un pequeño mapa con muchas cabecitas de vena. No crece, se siente como relieve
le pica, se rompe y dice que se fue a quemarlo al Seguro Social, pero le dolió. Dice que no fue más por lo mismo. Compró en una farmacia un spray que no hizo efecto, por estética quiere eliminar ese lunar. Ok. Mira, eso nos abre dos temas importantes, Thais, con la televidente que nos hace esta consulta. Lo primero que debo decirte es que la posibilidad de que exista un melanoma en un niño es muy, muy baja. Sí existen melanomas, sobre todo de niños que han nacido con lunares muy grandes. No sé si has visto niños que tienen lunares que cubren todo el cuerpo, todo el tórax o los glúteos. Son lunares que nosotros llamamos congénitos pilosos. A partir de esos lunares sí se podrían formar melanomas en edades tempranas. Pero un lunar en un niño que cambie es realmente difícil, ¿verdad? Un poco frecuente. Ahora bien, lo ideal, en el caso de esta televidente, es poder observar ese lunar, ¿verdad? Para hacer un diagnóstico adecuado, porque obviamente hay muchos tipos de lesiones que hay en la piel y no todos son lunares, ni todos son malignos, ni son premalignos. Hay lesiones que pueden ser desde lesiones virales, acrocordomas y demás. Entonces la idea sí es poder tener un abordaje. Y la segunda punto que nos abre esta pregunta es el quemar los lunares. He dicho que esta televidente nos habló de ese tema porque es una práctica que solía ser muy frecuente, ¿sabes? La gente por una cosa mucho, estética. Sí, solía decir mucho, me fui a quemar los lunares. Eso es una práctica que nosotros vimos o encontramos en las estadísticas tremendamente peligrosa. ¿Por qué? Porque al quemar lunares muchas veces se están quemando lesiones que no se sabe exactamente si son cancerosas o no, y el hecho de quemarlas no necesariamente quiere decir que hayan desaparecido. ¿Okay? Debajo de ese lunar, como hemos visto en los gráficos, siempre hay capas, entonces puede ser que queden lesiones pigmentadas que se quemaron, entre comillas, como eso que estamos viendo ahí, queman lo superficial, pero la parte profunda queda, y entonces son lunares o lesiones eventualmente tumores que pueden crecer más adelante y ser tumores no diagnosticados a tiempo, y ya cuando nos llegan, pues ya nos llegan metastásicos. Entonces, la práctica de quemar lunares, entre comillas, no es una práctica recomendada. Lo que sí recomendamos es que sean vistos por un dermatólogo, diagnosticados adecuadamente y sobre todo eliminados con la técnica adecuada. Si son lunares que no son, o son lesiones que no son peligrosas, queratosis seborreicas, verrugas, podemos utilizar cualquier método ablasivo, que simplemente raspando o demás, eliminando, es suficiente. Pero si es una lesión como estas que está en pantalla, tenemos que operar a ese paciente, tenemos que quitar todas las capas de la piel, tenemos que dejar unos márgenes de seguridad suficientes para asegurarnos que no quede ningún tipo de célula. Entonces, quemar ese lunar o rasparlo o hacerle un procedimiento muy superficial es una práctica que no es adecuada, y sí, pues la invitación es a que esta paciente consulte nuevamente, exactamente, con un dermatólogo o un servicio especializado. Mira que hay varias consultas, doctor, de personas mayores de los 50 años que tiene que ver mucho con la aparición de ciertas manchas. Yo me voy a permitir nada más colocar esta imagen que nos envía una de nuestras televidentes, ya nuestros compañeros van a ayudar. La televidente dice que después de los 51 años comenzaron a salirle estos lunarcitos, o más que lunares, manchas. Dice que el doctor que la vio le dijo que era prácticamente por el tipo de piel que ella tenía, y que le recomendó utilizar protector solar, utilizar mangas para cuidarse la piel, específicamente en los brazos. Es que le pasa, dice que ahora tiene manchas como esas por todo lado, y lo sé porque personas cercanas también, claro, después de los 60, 70 años comienzan a hablar sobre estas manchitas. De hecho, en medicina se conoce como el término de age spot o manchas de la edad, ¿verdad? Que son lesiones muy frecuentes que aparecen en adultos arriba de los 50, efectivamente, 60, 70 años, donde empiezan a haber una serie de lesiones que por su similitud con una lentejita, les solemos decir léntigos, ¿verdad? Entonces, léntigos son como pequeñas lentejitas que salen, unas más grandes, otras más pequeñas, pero ese léntigo son lesiones que pueden ser totalmente benignas, que se pueden quitar hasta con una crema despigmentante, ¿verdad? O pueden ser lesiones que ya empiezan a cambiar, a mutar, porque también esas sí están en relación directa con el sol. Y recordemos que estos pacientes de 60, 70 años vivieron una época de la vida donde no existían los bloqueadores solares, donde más bien las prácticas de hace muchos años era estar al sol, estar expuesto, usar más bien algunos tipos de cosas como aceites, Coca-Cola, cerveza, mantequilla, muchas cosas que usaba la gente para más bien tomar un color y exponerse, porque no se sabía en esa época que la exposición al sol era directamente proporcional a la aparición de cáncer de piel. Entonces, en muchos de estos adultos mayores hoy en día vemos lesiones precancerosas. Por eso todas las manchas, todas las lesiones que aparezcan en la piel
deben ser vistas necesariamente por un dermatólogo, quien es realmente la persona indicada para eliminar las que sean peligrosas o simplemente dar una orientación, una guía al paciente para que esté tranquilo y sepa que no es nada peligroso. Y en el caso de ella, que ya es, ¿verdad?, mayor a los 50 años, por ejemplo, y que el médico le dice utilice mangas, utilice protector solar, ella debería pensar en... Totalmente de acuerdo, es una práctica muy buena. La fotoprotección o protección solar va en dos vías. Una es la química, que son los bloqueadores solares que utilizamos, que hacen que recibamos el sol, pero transforman la energía en fotones y entonces no llega a la piel o se transforma la energía antes de llegar a la piel. Y la otra es todavía más eficaz, que es los métodos físicos, que es la manga larga, sombrero de ala ancha, una sombrilla, andar siempre por la sombra, buscar evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, que es donde hay mayor radiación perpendicular de rayos ultravioleta de tipo A, B, inclusive hasta C. Y entonces, esas son recomendaciones generales que aplican para toda la población. Ve lo que dice un televidente, no nos dice de qué color es esa raya, pero nos comenta que le ha salido una raya en el dedo gordo del pie y usted lo estaba mencionando ahora muy enfático en que eso no es normal, deberían ya consultar. Thais, a este televidente que nos envía esa consulta, sí, definitivamente eso se llama melanoniquia y es la aparición de líneas verticales a lo largo de la uña de color oscuro, ¿verdad? Pueden ser de otros colores, ¿verdad? Pueden ser verdes, amarillas, blancas. Las que nos preocupan son las de color oscuro realmente, que pueden ser desde la raíz de la uña, desde la matriz, y correr a lo largo de toda la uña. Eso se llama melanoniquias y es un motivo absoluto y yo diría que prioritario de consulta. Ok, para que quien esté pasando por esto no lo le dice que una televidente, mi hija tiene un lunar grande de color negro y sobresale en la parte de atrás de la cabeza, un poquito más arriba del cuello, me imagino que es como por acá, dice que es del tamaño de un frijol grande. Dice que es muy negro y que no lo tenía, se lo notó a lo largo del tiempo, ahora la hija tiene 26 años. Thais, gracias por esa consulta a la televidente, lo que hemos venido exponiendo a lo largo de toda la entrevista. Puede ser una lesión como esas que está en pantalla perfectamente, la anterior, donde podríamos tener una lesión verrucosa, tipo queratosis seborreica o por la edad pues es poco probable, o una lesión verrucosa, pero sí estamos ante una lesión pigmentada que definitivamente tiene que ser estudiada. Así es. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo hoy por acompañarnos aquí en esta segunda media hora de programa, por alzar la voz sobre un tema que creo que cada vez más se hace conciencia y que hay que visibilizarlo de esta manera. Así es, y recordar simplemente que el cáncer de piel es el cáncer número 1 en nuestra población, es el cáncer más común, es el cáncer que más afecta a nuestra población y el melanoma el cáncer que más nos mata, o que tenemos mayor número de muertes por este cáncer, así que esta concientización es muy importante, la visita al dermatólogo es muy importante y esa es la invitación general a que hagamos ese tipo de consultas para prevenir posibles complicaciones. Muchísimas gracias, que esté muy bien, doctor Cortés. Feliz fin de semana y aparece en las redes sociales Derma Láser para que lo busque. Aquí cerquita en La Sabana tiene el consultorio, así que usted puede nada más llamarlo al número que aparece en pantalla y también seguirlo en las redes sociales. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los espero el próximo viernes. Quedan en compañía de Calle 7 Informativo. Nos vemos, feliz fin de semana.